Cristo solo es contrario a todos los demás sistemas religiosos que añaden otros mediadores. Esta es la gracia de Dios, donde solo nos gloriamos o nos alegramos o esperamos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Y esto es, ahora pudiéramos decir, lo que nos motiva a obrar. Sí. Lo que nos motiva David, yo a creo obrar. que algo que debemos resaltar es que esto está hablando del nuevo nacimiento. Claro. ¿Sabes? Mucha gente que quizás no comprende que venir a Cristo es la obra de Dios en nosotros, que nos trae a Él y sobrenaturalmente nos cambia, nos hace hijos de Dios. Jesús es nuestro Salvador, nuestro amigo. Cristo es mi guía. Cristo significa todo, pero en primer lugar mi Salvador, mi refugio en tiempos difíciles. Él es nuestra fortaleza. Es la salvación, es la vida eterna. Bueno, Cristo es vida. Él es suficiente. Él es el héroe de esta gran historia. Cristo para mí es mi todo. Es todo. Estás escuchando El Faro de Redención. Cristo desde toda la Biblia, para toda Cuba y para todo el mundo. Hola, soy el pastor Dani Rojas, el director y locutor del Faro de Redención. Gracias por acompañarme hoy. Estamos en la primera serie de enseñanzas bíblicas del año, un nuevo estudio de la epístola de Pablo a los Efesios que hemos titulado Efesios, las riquezas de su gracia. Quiero recordarte que Dios nos provee en Cristo lo que es una fuente inagotable de bendiciones. Y estas bendiciones no son nuestras porque las merezcamos. Son nuestras porque Dios quiso glorificarse al mostrar su bondad a quienes no la merecían. Las riquezas de su gracia nos pertenecen. O sea, son tuyas y mías a través de la fe en Cristo y nos suplen todo lo que necesitamos para vivir en este mundo para la alabanza de su gloria. Tu vida, mi hermano, por medio de la gracia será para la gloria de Dios. Amén. Hoy vamos a presentar una conversación sobre Efesios capítulo 2, los versículos 1 al 10 con nuestros amigos, el pastor José Prado, David Menéndez y Jason Arevalo. Juntos vamos a explorar el contexto histórico y espiritual de este pasaje. Vamos a ver las riquezas de la gracia de Dios y cómo nos transforman desde lo más profundo de nuestra desesperanza. Así que prepárate, mi hermano. Esto va a ser un viaje que no solo va a iluminar tu entendimiento, sino que también va a avivar tu fe y gratitud hacia el amor incondicional de Dios. Si tienes una Biblia, busca Efesios capítulo 2, versículo 1 y quédate conmigo para ver a Cristo en su palabra. Estoy aquí una vez más con nuestros amigos, el pastor José Prado, David Menéndez y Jason Arevalo. Es viernes y me gusta cuando hacemos estas series de enseñanzas bíblicas tomar por lo menos un día de la semana y a veces más para conversar con ellos acerca del texto. Así que hoy vamos a mirar juntos Efesios capítulo 2 del 1 al 10. Y otra vez, bienvenidos al programa, mis hermanos. Vamos a comenzar leyéndolo y Jason, ¿por qué no nos lees Efesios 2 del 1 al 10? Y Él les dio vida a ustedes, que estaban muertos en sus delitos y pecados, en los cuales anduvieron en otro tiempo según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entre ellos también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia ustedes han sido salvados. Y con Él nos resucitó y con Él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús, a fin de poder mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gracia
por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe. Y esto no procede de ustedes, sino que es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Amén, la palabra del Señor. Gloria a Dios. Bueno, vamos a comenzar a hablar acerca de esto. Siempre me gusta preguntar cuál es el contexto, y ya hemos estado hablando un poco acerca del contexto, pero vamos a dar un repaso y entonces ver cuál es el contexto inmediato. Así que, a ver, alguien que nos dé el contexto. Bueno, me acordaba que geográficamente Éfeso es una ciudad-puerto muy importante en el cruce ese de Asia Menor a Europa. Sí. Es la ciudad capital de Asia Menor. Correcto. Era muy estratégica, ¿verdad? Para el avance del Evangelio y la extensión del Evangelio en esa campaña de Pablo hacia el oeste, ¿no? Queriendo llegar a España. Así que es una fortaleza del enemigo, pero el reino de Dios está avanzando y llega. Con el viaje misionero del apóstol Pablo en su tercer viaje, establece allí una iglesia fuerte que después vemos más adelante en otras décadas luchando, todavía manteniendo el testimonio, aunque con cierta... ¿verdad? Se le dice allá en Apocalipsis que has perdido tu primer amor, pero que se conocía su lucha, su labor, su ortodoxia, ¿verdad? Que habían perseverado, habían permanecido. Y en esta carta vemos que Pablo, ¿verdad? Pone, y el tiempo que pasó allí haciendo énfasis en temas muy importantes con ellos. Tremendo, tremendo. ¿Algo más? Sí, a mí me gusta verlo de esta manera. En el capítulo 1, Pablo como que nos introduce al diamante, que es la obra de Cristo, ¿verdad? Todo lo que Dios nos ha dado a través de la obra de Cristo. Todo lo que hemos recibido, ¿verdad? Todas las bendiciones que hemos recibido a través de la obra de Cristo. Tremendo. Y él comienza la carta de esa manera, y creo que en el capítulo 2, lo que acabamos de leer, es como él pone el trasfondo que necesitamos para que ese diamante, la obra de Cristo, ¿verdad?, brille en nuestros corazones, se resalte, porque él nos recuerda quién éramos, dónde Dios nos encontró, cómo estábamos, cuál era nuestra condición, ¿verdad? A mí me encanta cuando he predicado este texto, ¿verdad? Es siempre hacer la pregunta, porque yo creo que muchas personas piensan, bueno, sí, Cristo me salvó, he sido adoptado, sí, yo tengo posición eterno en el cielo, esto, ¿verdad? Pero lo minimizamos, ¿verdad? O sea, no vemos el valor de lo que hemos recibido y tenemos que ser recordados. Así es. ¿Verdad? Que esto no lo hizo Cristo porque éramos niños bonitos. No lo hizo porque éramos personas buenas. No lo hizo porque, ¿verdad?, nosotros habíamos movido nuestro corazón de cierta manera más cerca a Él. No, Él lo hizo cuando estábamos completamente perdidos. Bueno, entonces entremos en el texto. Dice que Él les dio vida a ustedes, que estaban muertos en sus delitos y pecados. Déjame comentar antes de que alguien lo comente, que a mí me parece interesante. En el griego comienza con "y ustedes". Después de decir todo lo que ha dicho en el capítulo anterior, ahora se está enfocando en ellos. Dice, y ustedes, y a ustedes les dio vida, que estaban muertos en sus delitos y pecados. ¿Qué significa estar muerto en delitos y pecados? Bueno, es una condición sin esperanza. No es que estábamos enfermos. No era que... moribundos. Sí, no era como una condición que podíamos arreglar nosotros mismos, sino estábamos muertos. Era una condición sin esperanza. Tremendo. Me gusta esa palabra que usa Jason, una condición, un estado. Sí. La doctrina del pecado, a veces pensamos primero simplemente en lo que hacemos
y en la conducta, ¿verdad? Pero es un estado en el cual vivimos, en el cual somos concebidos en realidad muertos en delitos y pecados. O ese estado es un estado de hostilidad y de enemistad y de separación de Dios. Amén. Sabes, dijiste que era un poco... porque él comienza diciendo ustedes. Y yo creo que acá nosotros podemos ver, si cuando seguimos leyendo en la carta, podemos ver que él está hablando a judíos y gentiles, ¿verdad? La iglesia está formada de los dos. Y yo creo cuando él dice ustedes, está hablando de aquellos de Éfesos que eran gentiles, ¿verdad? Ustedes. Y él hace esa separación porque después en el capítulo 2, pero versículo 11 en adelante, él va a hablar de aquellos que estaban lejos y aquellos que estaban cerca, ¿verdad? Los que estaban lejos son aquellos que, como dice David, no solo eran enemigos de Dios, pero es que estaban completamente ignorantes de Dios. Sí. Completamente, o sea, no tenían ninguna relación con Dios. Ninguna conexión. Sí. Ahora es interesante porque en este pasaje, creo que lo identificaste bien, José, que comienza diciendo ustedes, refiriéndose a los gentiles, pero entonces en el versículo 3 dice, y entre ellos también todos nosotros, en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Ahora, no quiero que nos adelantemos demasiado, pero sí, se refiere primero a ellos y después a los judíos. Sí. Y todos tenemos la misma necesidad de que Dios haga algo, que Dios intervenga. Sí. ¿Y cuál es la condición? La condición en la que estamos. En el versículo 2 vamos a identificar las cosas que son un problema para todo ser humano. ¿Cuáles son? Bueno, el mundo, ¿verdad? Satanás, que es el espíritu que ahora ejerce su poder, ¿verdad? La carne, la concupiscencia de la carne. Sí. Sí, así que identifica los enemigos del hombre. Right. Sí, el mundo, el diablo y la carne. Sí. Y todas esas cosas nos tenían muertos, como dijo Jason bien, sin esperanza. No teníamos la capacidad de arreglar eso. Y entonces está esa linda frase, pero Dios. Estamos nosotros fastidiados, sin problemas, sin esperanza, pero Dios interviene. ¿Y qué nos dice de Dios ahí? Bueno, nos dice que el motivo de Dios es su gran amor, ¿verdad? El motivo es su gran amor. El vehículo de Dios acercarse hacia nosotros es la misericordia, ¿verdad? Él es rico en misericordia. Y entonces es su amor y su misericordia lo lleva a darnos vida en Cristo. A darnos vida en Cristo. A mí me gusta ilustrar esto de esta manera porque yo creo que muchas veces pastores, iglesias, ¿verdad? Ilustran la salvación como que nosotros estamos ahogándonos en el mar y viene Dios en su bote, ¿verdad? Y nos tira un salvavidas. Y el salvavidas es Cristo, ¿verdad? Y nosotros tenemos que entonces agarrar el salvavidas para salvarnos. Pero en verdad, la ilustración que nos da aquí Pablo es que nosotros estábamos muertos, ya ahogados debajo del mar. Estábamos en el fondo del mar, ¿verdad? Completamente condenados. Y tragados por un pez maligno. Sí. Y Cristo viene y Él viene y se sumerge, ¿verdad? En el mar, en nuestra, donde nosotros estábamos, ¿verdad? Y Él viene y nos aviva, ¿verdad? Wow. Y nos levanta. Yo creo que sí, que vale la pena poder, para eso tenemos que destacar esta condición en la que estábamos. Yo sé que por causa del tiempo le pasamos por arriba y hemos mencionado más. Sigue. Pero es importante poder decir que estos enemigos que son el pecado, el mundo, la carne, Satanás, nos tenían una condición que le llama aquí la Biblia muertos, pero de la cual nosotros no podíamos zafar. No podíamos. Era una esclavitud tal
esclavitud, ceguera, estábamos ciegos, oscuridad, infidelidad, ¿verdad? So, éramos cautivos de esta condición, de este espíritu. So, éramos cautivos adentro por la carne, éramos cautivos socialmente por el mundo babilónico, del sistema en el cual vivíamos, que era hostil, y éramos cautivos por el espíritu superior a nosotros, angelical, satánico, que nos dominaba y que nos tenía controlado. David, déjame añadir a eso. Añadir que él dice que éramos hijos de ira. Quiere decir que era nuestra propia naturaleza, que es un hijo, ¿verdad? Tu hijo, Isaac, es un... como se dice en inglés, un mini-me, ¿verdad? Una réplica de David, ¿verdad? El DNA tiene ciertas inclinaciones, propensidades, y eso viene por herencia natural, por condicionamiento social, ¿verdad? De la familia, etc. So, aquí es igual, tenemos la herencia natural, el condicionamiento social, y por encima tenemos algo que a veces las personas, esto sí se les escapa al mundo y a muchos cristianos, que Satanás nos gobernaba, aunque no estuviéramos demonizados, poseídos en la manera en que muchos perciben esto y en que se puede dar. Estábamos bajo el gobierno de un ser superior a nosotros, del cual nosotros no podíamos liberarnos. Así es. Fácilmente. No éramos buenos que estábamos en peligro. No. Nadie. Éramos malvados. Hijos de ira, porque adorábamos, ¿verdad? Nuestro pecado, adorábamos el mundo, adorábamos el gobierno de Satanás. Sí. ¿Verdad? Porque Satanás se disfraza como ángel de luz. No es que adorábamos, no es que éramos Satanás. Alguien puede, pero yo nunca he sido un satanista. No. Usted lo que le adoraba y se sentía muy cómodo en Babilonia. Sí. En Babilonia, en el sistema mundial, en la carne, en las religiones de este mundo. Y todo con buenas intenciones. En la idolatría, en el orgullo del yo, de los pensamientos de la carne. Sí. De eso no podíamos nosotros salvarnos. Creo que vale la pena decir que uno de los comentarios, o quizás 2 o 3 de los comentarios que leí, indican que este pasaje tiene una conexión fuerte con Ezequiel 37, con el valle de los huesos. Muy bueno, claro. Sí. ¿Qué esperanza tenían esos huesos en Ezequiel? ¿Qué esperanza tenían de vivir? Cuando tú miras huesos, no hay esperanza de vida. Si ves un cadáver, piensas, bueno, quizás le queda algo y podemos resucitarlo. Pero son huesos y es por el Espíritu de Dios. Es por la proclamación de la palabra y el Espíritu de Dios que esos huesos se restauran a la vida. Y ese es el milagro que necesitamos para la salvación. Amén. Qué diferente la visión del hombre, la antropología de la Biblia, la doctrina del hombre en la Biblia, a las doctrinas del hombre del mundo, ¿verdad? Sí. Y de otras religiones. Y de otras religiones que dicen, ¿cuáles son algunas de las cosas que dicen, ¿verdad? Una manera apologética aquí de pensar y establecer esa comparación a la luz de este pasaje. Que por disciplina y por iluminación, por adquirir cierto conocimiento, vas a levantarte. Una chispa de Dios adentro de mí. Sí. O yo soy parte del Dios que es parte del universo. No establecen la separación criatura-creador, ¿verdad? Y tampoco establecen esta separación que hay de Dios con el pecado y con el pecador. Otra doctrina es todos somos hijos de Dios. Sí. Y a lo mejor necesitamos una orientación, más información, pero somos buenos en el fondo. Solo tenemos que hacer mejor. Esforzarnos más. Aquí, ¿verdad? Las palabras que más me gustan en estos pasajes es pero Dios. Eso es. Pero Dios. Rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos en nuestros delitos, ¿qué hizo? Nos dio vida juntamente con Cristo. Y aquí está una preciosa frase que debes recordar. Por gracia, ustedes han sido salvados. Y dicho sea de paso, el título de esta serie es Efesios, las riquezas de su gracia. De eso es lo que estamos hablando. Tremendo. Las riquezas de la gracia de Dios. Eso es lo que nosotros tenemos
como nuestra herencia, lo que tenemos ahora mismo como recursos para la vida, es la gracia de Dios. Dani, estoy seguro que tú has hablado sobre la gracia. Claro. Y explicado la gracia. Una cosa que a mí me encanta decir de la gracia, ¿verdad? No es solo que es el favor inmerecido de Dios, pero que es el favor el cual nosotros en ningún momento hicimos nada para mover. O sea, la iniciativa es toda de Dios. Así no es. merecido y no provocado Y no por provocado, nosotros. exacto. No provocado por nosotros. Es muy importante poder señalar aquí lo que es la gracia de Dios, ¿verdad? Porque no es la gracia a los que tratan lo mejor de ellos. No es la gracia a los que hacen algo, no es la gracia a los que comienzan, no es la gracia a los que muestran cierta actitud, condición o virtud. No es Dios ayuda a aquellos que se ayudarán. Aquellos que se ayudan. No. ¿Cuántas cosas? Eso no es la gracia. Es una gracia a los que están muertos, a los indignos, a los malvados. A los huesos secos. A los huesos secos, al pecador. Pero con Él nos resucitó. Y con Él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Y mira cómo dice, a fin de poder mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gracia por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Unidos a Cristo, ¿no? Sí, todo esto es la unión. La diferencia es que antes estábamos separados de Cristo y ahora unidos a Cristo recibimos todas estas cosas. O es la unión a Cristo. Cristo solo es la puerta. No es una Cristo iglesia. es la puerta, Cristo es el arca. Correcto. Cristo Él es todo. el que hace la diferencia. No es Cristo y la iglesia, no es Cristo y una institución, no es Cristo y un hombre o una autoridad. No es Cristo y mi obediencia. Correcto. Es Cristo y Cristo solamente. Cristo solo. Gloria a Dios. Eso es lo que hace. Entonces, fíjense las piezas que vamos a ir poniendo. Que va a hacer que se pueda decir aquí, por gracia soy salvo. Sí. Número uno, la condición del hombre. No podíamos, era muerto. Muertos, una gracia no causada, no provocada. Y se necesitaba alguien fuera de nosotros, uno a nuestro favor. Cristo solamente. ¿Qué más vemos aquí? Seguimos, avanzamos. Tú nos guías. Mira, vamos a ir porque ya se nos está acabando el tiempo. Pero vamos a los versículos 8 al 10 porque este es uno de los pasajes más gloriosos, mejor conocidos y a la misma vez... vas muy rápido, yo voy lento. Sí. Lo que iba a decir es que a veces este pasaje se predica equivocadamente porque solo se predican los versículos 8 y 9. Pero vamos a ver 8 y 9, 10 en su conjunto. Porque por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. A veces la gente se queda ahí para decir, bueno, tú ves, no importa, no tengo que hacer nada, pero entonces Pablo continúa, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Comentemos en los 3 minutos que nos quedan. Es decir, yo no quiero quedarme ahí, pero quiero estar ahí antes de avanzar. Ok, dale. Porque no solamente algunos se quedan ahí, otros pasan por el ahí muy rápido. También. Y lo mezclan con las obras. Eso es. En otras palabras, somos resucitados con Cristo. No por aparte de nuestras obras, solo por la fe o por la fe sola. Ahí tenemos 3 de las solas, ¿verdad? Ahí tenemos Cristo solo, gracia solo y fe sola. Es decir, aquel que pone por esta gracia de Dios, este obrar del Espíritu, pone su fe en Cristo, entonces es salvo. No por obras, no por sus obras, para que nadie se puede gloriar en ese aspecto, jactarse. Aparte de nuestras obras, nadie está haciendo nada para cooperar con una gracia y de esta manera ser aceptado por Dios, porque nada podemos hacer. Y es don de Dios. Es un don de Dios. Una vez que comenzamos a hacer, es porque ya hemos sido hechos lo que somos.
hijos de Dios, creados en Cristo Jesús. Somos creados en Cristo Jesús por el poder de Dios que nos resucitó por medio de la fe sola, en Cristo solo. Esto es lo que hace que sea la gracia, una gracia. La gracia es contraria al mérito, la fe es contraria a la obra, y Cristo solo es contrario a todos los demás sistemas religiosos que añaden otros mediadores. Esta es la gracia de Dios, donde solo nos gloriamos o nos alegramos o esperamos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Y esto es, ahora pudiéramos decir, lo que nos motiva a obrar. Sí. Lo que nos David, motiva a obrar. yo creo que algo que debemos resaltar es que esto está hablando del nuevo nacimiento. Claro. Hay mucha gente que quizás no comprende que venir a Cristo es la obra de Dios en nosotros, que nos trae a Él y sobrenaturalmente nos cambia, nos hace hijos de Dios. Por eso es que dice que somos hechura suya, no solo por creación, no solo desde la creación del mundo, sino ahora por la fe, por un milagro que Dios opera en nuestros corazones, que somos ahora hechura suya. ¿Cómo sabemos que está hablando de algo nuevo? Porque Él dice, creados ahora en Cristo Jesús para buenas obras. Gloria a Dios. Las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Mis hermanos, se nos acabó el tiempo. Hay tanto más que pudiéramos decir, pero vamos a terminar simplemente con esta exhortación. Recuerda la profundidad de tu desesperanza. Recuerda la esclavitud que tenías antes. Y ahora recuerda la gracia, el amor de Dios que se te ha dado al recibir tú el anuncio del Evangelio, al oír tú estas palabras, ven a Cristo para obtener vida, para obtener perdón de pecados. Cuando tú oíste ese mensaje y el Espíritu Santo te llamó, tú abriste los ojos y tú dijiste, yo quiero a Cristo, yo necesito a Cristo. Y eso es la gloria de Dios. Por eso es que tenemos entrada por esa gracia, por la fe, y es algo maravilloso. Debemos alabar a Dios todos los días por lo que Él ha hecho. Y déjame decirte, mi hermano, en conclusión, que lo que Dios hace es grande, es hermoso y es permanente. Créelo. Amén. 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 Soy el pastor Dani Rojas y esto es el Faro de Redención. Oremos. Padre, gracias por este día, gracias por esta semana de enseñanzas en tu palabra. Sobre todo te damos gracias por Pablo y por esta carta preciosa que escribió hace tantos años, que sigue resonando en nuestros corazones. Padre, ayúdanos hoy a reconocer cuánto te necesitamos, cuán poderoso eres para salvarnos, Señor, y cuán buena puede ser nuestra vida cuando estamos rendidos a ti. Te pido hoy por cada creyente, fortalece su fe, y por cada persona que no ha creído todavía, que hoy ponga toda su fe en Cristo, que murió por sus pecados y resucitó para darles vida. En el nombre de Cristo. Amén. Soy el pastor Dani Rojas y esto ha sido el Faro de Redención. Te invito a que me acompañes la próxima semana. El Faro de Redención, resplandeciendo la luz de Cristo desde toda la Biblia, para toda Cuba y para todo el mundo.